Durante 15 años, Marina Robles fue citada como referencia. No por escándalos, ni por polémicas, sino por lo contrario, por la serenidad con la que hablaba del equilibrio emocional, por la precisión quirúrgica con la que explicaba el comportamiento humano, por esa rara capacidad de convertir el caos interior en un discurso ordenado, comprensible y tranquilizador. En conferencias abarrotadas, en columnas reproducidas hasta el cansancio, en entrevistas de horario estelar, Marina Robles representaba una idea cada vez más escasa: la coherencia. Por eso, cuando todo comenzó a desmoronarse, nadie lo vio venir, ni siquiera ella. A los ojos del público, Marina Robles llevaba una vida cuidadosamente ensamblada. Profesión sólida, prestigio intelectual, reconocimiento mediático. Un matrimonio discreto, casi invisible, con Álvaro D., un hombre que rara vez aparecía en fotografías y que parecía cómodo en la penumbra del segundo plano. Dos trayectorias paralelas que, según la narrativa oficial, se apoyaban sin estorbarse. En un ecosistema mediático hambriento de ruido, Marina era una anomalía. No gritaba, no exponía, no dramatizaba. Sus textos hablaban de disciplina emocional, de autocontrol, de la importancia de detectar a tiempo las fisuras internas antes de que se conviertan en grietas estructurales. Paradójicamente, esas mismas palabras serían más tarde utilizadas para analizar su caída. Fuentes cercanas a la pareja, amigos, antiguos colaboradores, asistentes, coinciden en una descripción similar. Un vínculo aparentemente estable, funcional, incluso predecible. No había escenas públicas, ni rumores persistentes, ni señales evidentes de crisis. Si algo caracterizaba la relación entre Marina y Álvaro, era la ausencia de espectáculo. Él era descrito como correcto, educado, eficiente. Un profesional meticuloso, con un círculo social reducido y hábitos constantes. Ella, absorbida por una agenda imposible, parecía haber delegado en la rutina la preservación del vínculo. Se entendían sin hablar demasiado, diría más tarde una amiga común. O al menos eso creíamos. El periodismo, cuando mira hacia atrás, suele caer en la tentación del determinismo. Buscar señales donde antes solo había normalidad. En este caso, sin embargo, la normalidad fue precisamente el problema. No hubo un mensaje encontrado por azar, ni una llamada fuera de horario. No hubo perfume extraño, ni excusas torpes. El primer indicio fue una incomodidad vaga, una sensación persistente que Marina, experta en interpretar emociones ajenas, tardó demasiado en reconocer como propia. Algo no encaja, escribió en una nota privada que nunca pensó que alguien leería. No sospechaba de una traición concreta, sino de un desplazamiento. Álvaro estaba allí, pero no del todo. Respondía, pero sin presencia. Cumplía, pero sin implicación. En cualquier otro contexto, Marina habría diagnosticado el fenómeno con facilidad. Disociación emocional, desconexión progresiva, huida silenciosa. Pero el conocimiento, cuando se vuelve íntimo, pierde objetividad. El periodismo ama las figuras previsibles. La amante joven, la colega ambiciosa, la admiradora insistente. Nada de eso encajaba en esta historia. Cuando la verdad comenzó a emerger, lenta, fragmentada, casi tímida, lo hizo de la forma más incómoda posible. La otra mujer no era una desconocida, ni una figura marginal. Era alguien integrada en el ecosistema cotidiano de Marina, alguien cuya presencia había sido interpretada durante años como inofensiva, incluso confiable. Clara no era amiga íntima, pero tampoco una extraña. Compartía espacios profesionales, coincidía en eventos, cruzaba saludos amables y conversaciones triviales. Representaba ese tipo de proximidad que no despierta alarmas precisamente porque parece carecer de interés. Según reconstrucciones posteriores, la relación entre Álvaro y Clara no comenzó como un romance clásico, sino como una complicidad discreta, construida en la sombra de lo cotidiano. Mensajes breves, comentarios aparentemente inocentes, una intimidad que se desarrolló sin dramatismo,
casi con pudor. La traición, en este caso, no fue un arrebato pasional, sino una decisión sostenida. Marina no descubrió la infidelidad en un solo instante. No hubo revelación cinematográfica. Hubo, en cambio, una suma de detalles que, al alinearse, resultaron imposibles de ignorar. Un nombre repetido con demasiada frecuencia. Un silencio prolongado al mencionarlo. Una tensión inexplicable en un encuentro casual. El periodismo llamaría a esto cruce de indicios. La psicología lo llamaría integración de señales. Cuando finalmente confrontó a Álvaro, no lo hizo desde la ira, sino desde la precisión. Quería hechos, no justificaciones. Fechas. No excusas. La respuesta que recibió fue devastadora no por su contenido, sino por su tono. Calmo, casi aliviado. Sí, había otra persona. Sí, llevaba tiempo. No sabía cómo decirlo. El impacto no fue inmediato. Marina no gritó, no rompió nada, no llamó a nadie. La primera reacción fue el silencio. Un silencio espeso, clínico, que contrastaba con la avalancha emocional que vendría después. Durante semanas, continuó con su agenda pública como si nada hubiera ocurrido. Conferencias, entrevistas, artículos. Hablaba de resiliencia mientras su propia estructura interna comenzaba a colapsar. Quienes la veían notaban un cambio sutil, menos espontaneidad, más rigidez, una especie de distancia defensiva. El periodismo, una vez más, no vio nada, porque no sabía dónde mirar. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿En qué momento una historia privada se convierte en un asunto público? ¿Cuándo el derrumbe íntimo de una figura reconocida deja de ser solo suyo? En el caso de Marina Robles, la frontera se cruzó cuando su discurso comenzó a resquebrajarse. No en contenido, sino en coherencia. Las palabras seguían siendo correctas, pero algo en ellas sonaba hueco, como si la voz que las pronunciaba ya no habitara del todo lo que decía. Algunos colegas hablaron de agotamiento, otros de saturación mediática. Nadie imaginó que, detrás de esa fisura casi imperceptible, se estaba gestando un desenlace mucho más oscuro. La traición no solo rompió un matrimonio, alteró la percepción que Marina tenía de su entorno. Cada gesto era revisado, cada recuerdo reinterpretado. La confianza, una vez quebrada, no se fragmenta, se pulveriza. Comenzó a reducir su círculo. Canceló encuentros, pospuso proyectos, evitó espacios compartidos. Clara desapareció de su radar de forma abrupta, sin confrontación, sin explicaciones. No porque no hubiera rabia, sino porque había algo peor. Incredulidad. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo no lo supo? ¿Cómo una mujer entrenada para detectar microseñales emocionales pudo ignorar las propias? Estas preguntas, repetidas como un mantra, marcaron el inicio de una autocrítica implacable. El comienzo de una fractura que no se manifestó de inmediato como tragedia, sino como erosión lenta, como una grieta que avanza sin ruido bajo una fachada intacta. Marina Robles todavía no había caído. Todavía hablaba, escribía, aparecía, pero algo esencial ya se había roto. Y cuando eso ocurre, el desenlace no depende de un solo acto, sino de una sucesión de renuncias. El segundo acto de toda caída no suele comenzar con un golpe, sino con un desajuste. En el caso de Marina Robles, ese desajuste fue casi imperceptible para el público general, pero evidente para quienes la observaban con atención profesional. No se trataba de un error factual, ni de una contradicción abierta en su discurso, sino de algo más sutil: la pérdida de densidad emocional. En una conferencia celebrada en una capital europea, Marina habló durante casi una hora sobre la gestión del dolor emocional. Utilizó ejemplos clínicos, referencias académicas, metáforas eficaces. El auditorio aplaudió con entusiasmo. Sin embargo, varios asistentes, psicólogos, comunicadores, colegas de oficio, coincidieron después en una misma impresión.
Parecía estar hablándose a sí misma. Ese fue pues el primer momento en que lo privado comenzó a filtrarse en lo público. El periodismo narrativo ha aprendido, con los años, a desconfiar de las palabras y a observar el cuerpo. La voz, las pausas, la postura, la respiración. En Marina Robles, el cuerpo empezó a contar una historia distinta a la del discurso. Aparecieron los silencios prolongados entre frases, los gestos de autocontrol excesivo, la mirada fija en un punto indeterminado. No eran síntomas escandalosos, pero sí consistentes. El tipo de señales que, aisladas, no significan nada, pero que en conjunto configuran un patrón. Según personas de su entorno profesional, Marina comenzó a rechazar entrevistas en directo, prefiriendo formatos grabados o textos escritos. Alegaba razones de agenda, pero quienes la conocían sabían que no se trataba de tiempo, sino de exposición. El directo no permite esconder fisuras. Uno de los aspectos más complejos de este período fue la lucha interna de Marina por conservar el control del relato. Durante años, ella había sido quien interpretaba la realidad, quien la traducía para otros. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a una historia que no podía ordenar sin dolor. Intentó, según fuentes cercanas, racionalizar lo ocurrido, convertir la traición en un fenómeno analizable, casi clínico. Nombrar los mecanismos psicológicos de Álvaro, los factores contextuales, las dinámicas relacionales. Todo, menos aceptar la dimensión emocional del golpe. Sí lo entiendo, lo domino, escribió en un documento personal. Era una frase que había repetido en incontables charlas. Ahora, sin embargo, esa máxima empezaba a fallar, porque hay heridas que no se dejan convertir en teoría. A medida que Marina se replegaba, su entorno comenzó a reaccionar. No de forma coordinada, sino caótica. Algunos amigos optaron por la sobreprotección, otros por el silencio incómodo. En el ámbito profesional, las especulaciones empezaron a circular. Estaba atravesando una crisis personal. Se trataba de un burnout. Había decidido retirarse parcialmente. El periodismo cultural y de sociedad, siempre atento a los cambios de comportamiento en figuras públicas, comenzó a formular preguntas. Aún no había acusaciones ni rumores concretos, pero sí un murmullo persistente. El tipo de murmullo que precede a las narrativas más agresivas. Marina, consciente de ese clima, endureció aún más su control. Redujo su presencia en redes, delegó comunicaciones, limitó apariciones. Cada movimiento estaba calculado para evitar grietas. Pero el exceso de control, paradójicamente, empezó a llamar la atención. Hasta ese momento, Clara había sido una figura borrada del mapa emocional de Marina. No por olvido, sino por rechazo. Nombrarla implicaba aceptar la traición en toda su crudeza. Sin embargo, Clara volvió al aparecer de la peor manera posible. Como objeto de mención indirecta en un artículo de prensa que analizaba redes de influencia en determinados círculos profesionales. No se hablaba de relaciones personales, pero su nombre figuraba junto al de Álvaro en un contexto que despertó sospechas. Nada explícito, nada demostrable, solo una proximidad incómoda. Marina leyó el artículo varias veces, no por su contenido, sino por la certeza que le produjo. La historia ya no estaba contenida. Había salido del ámbito estrictamente privado. Y cuando eso ocurre, el control se vuelve una ilusión. Ante esta nueva fase, Marina se enfrentó a un dilema clásico en figuras públicas: hablar para cerrar o callar para proteger. Ambas opciones implicaban riesgos. Hablar suponía exponer una herida abierta. Aceptar preguntas, perder autoridad tibólica. Callar, en cambio, dejaba espacio para la especulación, para la construcción de relatos ajenos, muchas veces más crueles que la verdad. Durante semanas, Marina no tomó ninguna decisión. Esa parálisis fue, en sí misma, una forma de respuesta. Una respuesta que el ecosistema mediático interpretó como fragilidad. Existe una soledad particular que afecta a quienes han sido colocados en el lugar de referentes. No es la soledad del anonimato, sino la del pedestal. Cuando caen no hay red, solo expectativa. Marina empezó a experimentar esa soledad con crudeza.
Personas que antes acudían a ella en busca de orientación emocional, ahora guardaban distancia, como si el dolor fuera contagioso. O, peor aún, como si su vulnerabilidad invalidara su saber. Ese desplazamiento simbólico fue más devastador que la traición original, porque no cuestionaba solo su vida personal, sino su identidad profesional. En este contexto de tensión acumulada, Marina cometió lo que muchos analistas considerarían más tarde un error estratégico. Aceptó una entrevista extensa en un medio de gran alcance, convencida de que podía mantener el control del discurso. La entrevista, inicialmente planteada como una conversación sobre su último trabajo, derivó hacia preguntas más personales. No explícitas, pero insinuantes. El periodista, con habilidad, dejó espacios para que Marina hablara de crisis, de decepción, de pérdida. Ella no habló de la traición, pero habló del dolor. Y ese fue el punto de inflexión. El público, siempre atento a las emociones de figuras conocidas, interpretó esas palabras como una confesión velada. Las redes se llenaron de análisis, de teorías, de mensajes ambiguos de apoyo. El dolor de Marina dejó de ser suyo para convertirse en material interpretativo. Algunos la defendieron, otros la cuestionaron. No faltaron quienes vieron en su vulnerabilidad una contradicción intolerable con su discurso anterior. El debate se polarizó rápidamente. Marina observó todo esto con una mezcla de incredulidad y cansancio. Había intentado protegerse, y sin quererlo, había abierto una puerta que ya no podría cerrar. A partir de ese momento, el desgaste se aceleró. Insomnio, fatiga crónica, dificultad para concentrarse. Aún así, Marina siguió adelante, impulsada más por inercia que por convicción. El periodismo, ahora sí, empezó a hablar de declive. Una palabra imprecisa, pero efectiva. Declive emocional, declive discursivo, declive simbólico. Cada aparición era analizada en busca de señales de debilidad. La tragedia, como suele ocurrir, no se manifestó de golpe. Se fue construyendo en la repetición, en la exposición constante, en la imposibilidad de retirarse sin ser interpretada como culpable de algo. Marina Robles todavía cree que puede resistir, todavía confía en su capacidad de análisis, en su disciplina, en su experiencia. Pero hay procesos que una vez activados, no admiten marcha atrás. El punto de no retorno se aproxima. Y cuando llegue, no será anunciado con estruendo, sino con un silencio aún más profundo. Si el capítulo anterior marcó el momento en que lo íntimo se filtró en lo público, este tercero representa el instante en que lo público comenzó a devorar lo íntimo. Para Marina Robles, ya no se trataba solo de gestionar una crisis personal, sino de sobrevivir a un ecosistema que había empezado a exigirle explicaciones sin formular preguntas claras. La presión no provenía de un solo frente. Era múltiple, difusa, constante. Medios de comunicación atentos a cualquier gesto, colegas que opinaban en voz baja, seguidores que proyectaban expectativas contradictorias. Marina estaba atrapada en una paradoja cruel. Cuanto más intentaba preservar su silencio, más ruido generaba su ausencia de palabras. En ausencia de una versión oficial, comenzaron a circular relatos paralelos. Ninguno totalmente falso, ninguno completamente verdadero. Versiones fragmentadas que, al combinarse, daban lugar a una narrativa coherente solo en apariencia. Se hablaba de crisis matrimonial, de traición, de manipulación emocional, incluso de hipocresía intelectual. Cada medio añadía un matiz distinto, cada comentarista una interpretación propia. Marina Robles, la mujer que durante años había explicado cómo se construyen los relatos colectivos, se convirtió en objeto de uno de ellos. Lo más inquietante para ella no era la distorsión, sino la velocidad. En cuestión de días, una vida compleja quedó reducida a titulares simplificados, a etiquetas fáciles de consumir. En contextos de alta exposición, el silencio rara vez se interpreta como prudencia. Se interpreta como culpa, como evasión, como incapacidad. Marina lo sabía. Aún así,
persistió en callar. No por estrategia comunicativa, sino por agotamiento. Cada palabra le parecía insuficiente. Cada posible declaración, una renuncia. Hablar implicaba fijar una versión definitiva de una historia que ella misma aún no comprendía del todo. Pero el silencio, lejos de protegerla, comenzó a volverse en su contra. Columnistas y opinadores lo señalaron como una falta de responsabilidad hacia su audiencia. Cuando alguien construye su carrera sobre el discurso emocional, escribió un analista, no puede permitirse desaparecer cuando las emociones la desbordan. La frase se repitió. Se amplificó. Se convirtió en argumento. Mientras el debate se intensificaba, el cuerpo de Marina empezó a mostrar signos inequívocos de colapso. Crisis de ansiedad, episodios de taquicardia, lapsos de desconexión. Aún así, continuó cumpliendo compromisos, convencida de que detenerse equivalía a perder. Fue un error frecuente en trayectorias de alto rendimiento. Confundir la resistencia con la fortaleza. Personas cercanas relatan episodios preocupantes. Reuniones en las que Marina parecía ausente. Conversaciones interrumpidas por largos silencios. Una mirada fija, como si estuviera calculando algo que nadie más veía. El cuerpo, una vez más, decía lo que el discurso se negaba a admitir. En medio de este desgaste, Álvaro reapareció de forma inesperada. No públicamente, sino en la esfera privada, reclamando una conversación definitiva. Marina accedió, quizás por necesidad de cierre, quizás por inercia emocional. El encuentro fue descrito por quienes conocieron detalles como frío, casi administrativo. No hubo reproches estridentes ni escenas dramáticas. Solo constataciones. Él había elegido otro camino. Ella ya no podía acompañarlo. Lo más perturbador para Marina no fue la confirmación de la ruptura, sino la sensación de desigualdad emocional. Mientras ella se desmoronaba bajo la mirada pública, él parecía transitar el proceso con una serenidad intacta, protegido por el anonimato relativo que siempre había cultivado. La injusticia de esa asimetría dejó una marca profunda. Si la infidelidad fue la primera herida, esta etapa trajo consigo una segunda, la traición simbólica. Marina comenzó a percibir que parte de su entorno profesional se distanciaba no por prudencia, sino por conveniencia. Invitaciones canceladas. Proyectos pospuestos sin explicación clara. Silencios estratégicos. Nadie la atacaba abiertamente, pero muchos optaban por no asociarse con una figura percibida como inestable. El juicio no era explícito, pero sí eficaz. En el periodismo, la omisión también comunica. El punto de inflexión llegó con la filtración parcial de una conversación privada, mantenida meses atrás, con un periodista de confianza. Fragmentos descontextualizados comenzaron a circular en redes, acompañados de interpretaciones agresivas. No se trataba de una revelación escandalosa, sino de algo más corrosivo: la exposición de la vulnerabilidad. Frases incompletas, dudas expresadas en voz baja, momentos de fragilidad convertidos en munición argumentativa. Marina entendió entonces que había perdido el control no solo del relato, sino también de sus propios márgenes de intimidad. A diferencia de los escándalos tradicionales, no hubo una acusación formal ni un hecho único que justificara la condena. El juicio fue difuso, colectivo, constante. Un juicio sin tribunal ni sentencia, pero con consecuencias reales. Cada gesto era interpretado, cada silencio analizado, cada aparición evaluada. Marina se convirtió en un espejo en el que otros proyectaban sus propias frustraciones, expectativas y decepciones. Algunos la castigaban por haber caído, otros por no caer lo suficientemente rápido. El espacio para la ambigüedad desapareció. En este clima, Marina tomó una decisión que había evitado durante meses: retirarse temporalmente. Canceló compromisos, suspendió publicaciones, delegó proyectos. Oficialmente, se habló de una pausa necesaria. Extraoficialmente, muchos lo interpretaron como una derrota. La retirada no trajo alivio inmediato. Al contrario, intensificó la especulación.
¿Qué oculta? ¿Qué no quiere decir? La ausencia se convirtió en un nuevo texto a interpretar. Para Marina, sin embargo, la decisión fue un intento desesperado de recuperar algo esencial: el derecho a pensar sin ser observada. Con el paso de las semanas, el aislamiento se profundizó. No solo físico, sino emocional. Marina dejó de responder mensajes, evitó llamadas, se replegó en un círculo mínimo. La idea de volver a exponerse le resultaba insoportable. En ese encierro, comenzaron a aparecer pensamientos oscuros, no necesariamente explícitos, pero persistentes. La sensación de haber defraudado, de haber perdido una identidad construida durante años, de no saber cómo volver a empezar. El periodismo, atento a los silencios prolongados, comenzó a hablar de desaparición. El día en que Marina Robles dejó de responder no fue anunciado. No hubo comunicado, ni aviso previo, ni gesto que permitiera anticiparlo. Simplemente ocurrió. En un ecosistema informativo acostumbrado a la sobreexposición, la ausencia se convirtió en noticia. Primero fue una llamada no atendida, luego un correo sin respuesta. Después, la confirmación de que tampoco su equipo lograba localizarla. El periodismo, entrenado para detectar rupturas de patrón, activó su radar. Y cuando eso sucede, el relato se acelera. La palabra silencio comenzó a aparecer en titulares y columnas. Silencio prolongado. Silencio inquietante. Silencio inexplicable. Nadie sabía nada con certeza, pero todos intuían que algo definitivo estaba en marcha. La reconstrucción de los últimos días de Marina Robles se hizo a posteriori, a partir de fragmentos. Un café cancelado. Un libro devuelto a la biblioteca sin anotaciones. Un paseo solitario registrado por una cámara urbana. Nada extraordinario. Precisamente por eso, inquietante. Quienes la vieron coinciden en una descripción similar. Calma aparente, cortesía intacta, una serenidad que no era alivio sino desprendimiento, como si hubiera dejado de negociar con el futuro. No hubo mensajes de despedida explícitos, no hubo confesiones finales, solo gestos mínimos que, leídos en retrospectiva, adquieren una densidad distinta. El periodismo sabe que los finales rara vez se escriben en mayúsculas. Cuando la noticia se confirmó, lo hizo con la sequedad de los partes oficiales. Sin adjetivos. Sin interpretaciones. Marina Robles había sido encontrada sin vida. Las circunstancias, aclaradas por las autoridades, no dejaban lugar a especulación criminal. El impacto fue inmediato. Las redacciones se llenaron de urgencia. Los teléfonos no dejaron de sonar. Analistas, colegas, antiguos entrevistadores, todos buscaban una explicación que, en el fondo, nadie tenía. La tragedia, cuando es real, no se deja domesticar por el lenguaje. Las primeras horas posteriores al anuncio estuvieron marcadas por el vértigo informativo. ¿Cómo contar sin invadir? ¿Cómo explicar sin simplificar? ¿Cómo titular sin traicionar? Algunos medios optaron por la contención. Otros, por el énfasis emocional. No faltaron quienes cayeron en el sensacionalismo, buscando causas únicas, responsables claros. Narrativas cerradas, pero la historia de Marina Robles se resistía a ese tratamiento. No había un solo motivo. No había un solo culpable. Había, en cambio, una acumulación de tensiones, pérdidas y exposiciones que juntas resultaron insoportables. Como ocurre en toda tragedia pública, el juicio no terminó con el hecho. Comenzó entonces. Se revisaron entrevistas antiguas, textos, conferencias. Cada frase fue reinterpretada como presagio. Cada advertencia general convertida en confesión encubierta. El pasado se reescribió a la luz del final. Algunos se preguntaron por qué nadie lo vio venir. Otros, por qué nadie hizo más. Preguntas legítimas, pero incompletas. Porque suponen que el dolor siempre es visible. Siempre es compartible. Siempre es legible desde fuera. No lo es. En medio del duelo colectivo, reaparecieron los nombres que habían marcado el inicio de la caída.
Álvaro y Clara volvieron al centro del debate, esta vez no como protagonistas, sino como símbolos. Algunos los señalaron con dureza. Otros los defendieron. El periodismo, en su versión más reflexiva, intentó evitar la tentación del chivo expiatorio. La infidelidad había sido un detonante, sí, pero reducir el desenlace a una traición sería una forma de negación. La tragedia no fue un acto aislado, sino el resultado de una cadena de desposesiones, del espacio íntimo, del control del relato, del derecho a la fragilidad sin castigo público. A medida que pasaron los días, comenzó a emerger una pregunta más incómoda, menos personal y más estructural. ¿Qué responsabilidad tiene el entorno mediático en la destrucción de quienes coloca en pedestales? Marina Robles no fue juzgada por un delito ni por una mentira comprobada. Fue juzgada por no sostener una imagen imposible, la de la coherencia absoluta. Cuando esa imagen se resquebrajó, el sistema que la había celebrado se mostró incapaz de acompañar su caída. El periodismo, que tantas veces denuncia la deshumanización, se vio obligado a mirarse al espejo. Tras la conmoción inicial, llegó el momento de hablar del legado. Sus libros volvieron a las listas de ventas. Sus conferencias se compartieron masivamente. Sus palabras, ahora cargadas de un nuevo peso, fueron citadas con reverencia. Para algunos, su obra quedó invalidada por el desenlace. Para otros, adquirió una profundidad trágica que antes no tenía. El debate fue intenso, a veces áspero. ¿Puede alguien enseñar sobre equilibrio y no lograr sostener el propio? ¿Desacredita la caída del conocimiento o lo vuelve más humano? No hubo consenso, tal vez porque las respuestas no admiten una sola dirección. En medio de análisis y homenajes quedó un espacio vacío, lo que Marina no llegó a decir, lo que no escribió, lo que no pudo compartir antes de que el peso fuera excesivo. Ese silencio final, a diferencia del anterior, no generó especulación, generó respeto, una especie de pacto tácito entre quienes comprendieron que no todo debe ser explicado para ser comprendido. La tragedia, cuando es real, impone límites al relato. Con el tiempo, el ruido disminuyó. Los titulares dieron paso a otros temas. El ciclo informativo siguió su curso. Pero algo quedó instalado, como una incomodidad persistente. La historia de Marina Robles obligó a replantear certezas sobre la exposición, sobre la exigencia de coherencia, sobre la fragilidad de quienes parecen más sólidos. Recordó que el conocimiento no inmuniza contra el dolor y que la visibilidad puede ser una forma de vulnerabilidad extrema. Este no es un final ejemplar ni aleccionador. No hay moraleja clara. Solo la constatación de que, a veces, el costo de sostener una identidad pública es demasiado alto. La tragedia de Marina Robles no reside únicamente en su desenlace, sino en el camino que la llevó hasta allí. Un camino recorrido bajo miradas constantes, expectativas inflexibles y una soledad que creció a la sombra del reconocimiento. Y quizá esa sea la pregunta que queda flotando, incómoda e irresuelta. ¿Cuántas caídas más harán falta para que aprendamos a mirar sin exigir, a escuchar sin juzgar, a acompañar sin consumir?